Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, don Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo dura esta actividad? ¿Hasta las 8 o hasta qué hora? ¿Cuál es Pues, el Padre tiempo nuevo. habitual? 35 a 40 minutos, padre. 35 40 minutos. Perfecto. Entonces, rezamos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Con nosotros pecadores, siempre en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Entonces, el tema es la ordenación sacerdotal, el sacramento del orden sacerdotal. Hay entre los distintos sacramentos, hay unos que sirven para la vida personal, desde el bautismo, los de la iniciación cristiana, ¿no? Que bautismo, confirmación y Eucaristía, ¿no? Que están ordenados a... O hay otros que tienen que ver con la sanación, de restauración de las fuerzas. Entonces esos tienen que ver con la penitencia y también la unción de los enfermos, ¿no? Que nos reconstituye. Y hay otros dos que sirven para la sociedad, ¿no? Que están pensados para la vida de la Iglesia, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. El fin es que ayudar, lo dice San Pablo, que los pastores están puestos para ayudar a los fieles a que lleguen a la plenitud de Cristo, a la acción de los pastores, que para eso se les unge, entre otras cosas, es ayudar a que todos en la Iglesia alcancen la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso los pastores tienen ciertas capacidades que son especiales, que se confieren a través del orden sagrado. Esas acciones que pueden realizar los sacerdotes tienen que ver sobre todo con el cuerpo de Cristo. Se les da un poder y el momento de la institución del orden sacerdotal es el de la última cena. La última cena, ¿qué se instituye? Tú dices, pues la Eucaristía que se va a instituir. Sí, pero no solo. Entre otras, la otra institución, el otro sacramento es cada vez que hagáis esto, les está dando a los apóstoles la capacidad de repetir esta escena de este es mi cuerpo, esta es mi sangre. A que la Eucaristía está especialmente relacionada con el orden. El orden es un poder especial sobre el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pero que también se concede sobre el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, es la primera, podríamos decir, la capacidad como más original, ¿no? Que está en el centro, o sea, en el mismo surgir del orden sagrado, la Eucaristía. Y a través de la Eucaristía, recuerdan ustedes que San Juan Pablo II escribió un documento que se titulaba que la Iglesia vive de la Eucaristía.
En este sentido, si el orden sacerdotal se realiza en vistas a la Iglesia, a toda la Iglesia, al bien de toda la Iglesia, al crecimiento de cada uno de los fieles, es por el poder que se les da a los sacerdotes sobre la Eucaristía, el poder traer a Cristo en medio de los fieles, el poder traerle para que puedan comulgar, ¿no? Y otra capacidad que se les da a los sacerdotes es recibid el Espíritu Santo, lo que perdonéis aquí en la tierra quedará perdonado en el cielo. Y es otro poder en orden a edificar el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que somos cada uno de los fieles es débil y decae. Entonces se necesita no solo el alimento para mantener con energías a los fieles, sino algo que les haga levantarse de sus caídas. Y eso es el sacramento de la penitencia, que son, podemos decir, los sacramentos que están más ligados al orden sacerdotal, ¿no? En cuanto que se necesita estar ordenados para poderlos conferir. El otro sería el mismo sacramento del orden, que se necesita alguien que esté ordenado para conferir el sacramento del orden, ¿no? Y alguien, podemos decir, el sacramento del orden se da en 3 grados. Un grado pleno, que es el del obispo, y que es pleno porque tiene la capacidad de transmitirlo. Otro que es el presbítero, que tiene lo más sustancial del sacramento, que es la posibilidad de celebrar la Santa Misa y confesar, ¿no? Y luego en el orden están los diáconos, ¿no? Que ellos no son propiamente sacerdotes, sino son servidores. Entonces les falta la capacidad de perdonar y de celebrar la Eucaristía. Sin embargo, pertenecen a ese orden sagrado, sin ser sacerdotes. En el antiguo Israel existía también una diferencia entre los sacerdotes y los levitas. Todos los levitas estaban destinados al culto, pero solamente los primogénitos de una rama, los descendientes de Aarón, eran sacerdotes, ¿no? Que tenían unas funciones especiales dentro del templo de Jerusalén, ¿no? De ofrecer el sacrificio de incienso. Los levitas tenían otras como al servicio físico del templo de Jerusalén. En la Iglesia los diáconos surgen para ayudar en las tareas de caridad y de colaborando con los sacerdotes, pero más en tareas, podríamos decir, auxiliares que necesita la Iglesia, y los sacerdotes ya más dedicados a la celebración de la Eucaristía y a la confesión. Por eso en casa, nuestro padre, pues como que quería que los sacerdotes nos dedicásemos sobre todo a aquello que no podían hacer los otros, ¿no? Pues a confesar y a celebrar la Santa Misa, pero confesar muchas confesiones, ¿no? Porque los laicos pueden hacer un gran bien a las almas, pero siempre se encuentran con el muro sacramental, que es decir, pues el sacerdote les puede perdonar de los pecados, pero el laico
puede llegar a muchos más, y puede abrirse, ir a buscar a las almas allí donde están. Entonces, nuestro padre vio lo que se llama la cooperación orgánica, que es una cooperación entre el sacerdocio real de los fieles corrientes, es un sacerdocio que les lleva a ofrecerse a sí mismos como hostias vivas a dar culto al Padre, o esforzándose por hacer su trabajo bien, por vivir para los demás, por tener entrañas de misericordia. Y después, con el sacramento de la confirmación, que les ayuda a hacer apostolado, a abrir el reino de Cristo. Entonces, eso es el sacerdocio de todos en la Iglesia, ¿no? Pero hay un sacerdocio que es ministerial, que es el que está diseñado por nuestro Señor para darnos la Eucaristía y la penitencia. Los laicos pueden hacer muchas cosas en función de su configuración con Cristo, que de alguna manera les hace también Cristo sacerdote, ¿no? Los diáconos que pertenecen al orden sagrado, pero no son sacerdotes, se pueden, en la liturgia de la Iglesia, tienen su puesto, ¿no? Y entonces, pues hay cosas que pueden hacer, como celebrar la bendición con el Santísimo, la liturgia de la palabra, celebrar pues los sepelios y tienen su función. Y en casa los diáconos como que no son muy útiles, porque lo que necesitamos son sacerdotes que confiesen y celebren la misa, ¿no? Pero hay un tiempo, hay una obligación que para ser ordenados sacerdotes, presbíteros, para ser presbíteros, antes hay un tiempo por el que han de pasar y ser diáconos. Hay dos tipos de diáconos, diáconos permanentes y diáconos que son los que quieren, los que están destinados para el sacerdocio, y entonces esos pues pasan 6 meses desde que se ordenan de diáconos hasta que se ordenan como presbíteros. Y los diáconos permanentes son aquellos que siempre van a ser diáconos, y muchos de ellos pues están casados, ¿no? O sea, que tienen que pedir para ser ordenados diáconos el permiso a su esposa, ¿no? Que esté de acuerdo de que quiere. Bien. En casa pues solamente tenemos diáconos transitorios, ¿no? Los permanentes, bueno, no es que sea muy de nuestro espíritu, porque lo nuestro es estar metidos en el trabajo profesional, y los diáconos de alguna manera se salen de su situación de laicos para meterse, insertarse en todo lo eclesiástico, ¿no? Entonces no es nuestro estilo que haya diáconos permanentes en el Opus Dei, ¿no? Y los sacerdotes reciben pues su ordenación de manos de un obispo. El obispo puede ser el mismo obispo con el que son recibidos en su presbiterio. Ellos colaboran en el presbiterio de un obispo, es decir, que todo sacerdote está incardinado en una estructura que puede ser una diócesis. En el caso de la prelatura es la prelatura personal. Nuestro padre, uno de los problemas que resolvió fue que los sacerdotes de la obra pudieran estar incardinados en la obra de una manera natural, ¿no? Entonces hay estructuras eclesiásticas que tienen esa capacidad de incardinar sacerdotes. Y normalmente
se incardinan alrededor de un obispo, que es la cabeza de la iglesia. En el Opus Dei, pues el padre, en este caso, pues tiene casi ya funciones episcopales en este sentido, ¿no? Que es el prelado, es decir, que puede tener a su alrededor sacerdotes que forman parte de su clero, ¿no? Y que le deben obediencia a él. En las diócesis deben obediencia a su obispo y normalmente les ordena su obispo y en el momento de la ordenación se les pide que prometan obediencia y reverencia a su obispo. En el caso del padre, cuando el padre es obispo, pues los ordena a él, pero en el caso actual que el padre no es obispo, pide a un obispo que ordene a sus sacerdotes, ¿no? Y entonces hay documentos que se envían, unas cartas en las que el ordinario se las envía al obispo consagrante para que sepan que son dignos para la ordenación esos candidatos al sacerdocio, ¿no? Esos diáconos primero y después presbíteros, serán presbíteros, ¿no? La ordenación sacerdotal se hace después de un largo periodo de formación. En el Opus Dei, los numerarios y los agregados están dispuestos a, si el padre los llama y ellos como que lo ven también con libertad, y por supuesto, si Dios lo quiere, están dispuestos, abiertos a ser sacerdotes. Y de hecho, la formación que recibimos en casa es la misma que recibe un buen sacerdote, ¿no? Sobre todo si los agregados y los numerarios en sus cursos anuales estudian mucho, ¿no? Los supernumerarios pues no reciben una formación porque es tan larga, porque es difícil hacer compatible una formación más intensa con todas sus obligaciones profesionales y sobre todo familiares, ¿no? Que les exigen mucho. Entonces, pero también reciben una buena formación, ¿no? Pero la de los agregados y numerarios es comparable a la que recibe un sacerdote en su seminario. Nuestro padre quería que los sacerdotes en casa estudiaran pues todo al máximo grado. Entonces les pedía que tuvieran un doctorado en las ciencias eclesiásticas para ordenarse sacerdotes. Los sacerdotes tienen esa obligación de la formación permanente y antes pues hay todo un periodo en los seminarios de formación que es muy delicado porque está en el seminario, es un tiempo de discernimiento. Los seminarios diocesanos, cuando uno llega allí, pues llega pues llamado porque se siente llamado, pero todo el periodo del seminario es de discernir si aquel joven o no tan joven tiene las cualidades y la madurez y las condiciones que se requiere para ser un buen sacerdote, ¿no? Y este era uno de los problemas que hay que resolver, porque ante la escasez de personas llamadas, existía la tentación de bajar el nivel de la selección, ¿no? Y entonces, pues, abrir la mano a personas que pues, no tienen madurez afectiva y entonces el Papa pues, se han dado últimamente
órdenes y documentos para cuidar más toda esa selección, la madurez afectiva de los candidatos y que los que se ordenen sean personas maduras afectivamente y luego, pues, por supuesto, bien formados intelectualmente y espiritualmente, también para poder ser guías espirituales y directores espirituales, ¿no? de las personas. Cuando se ordena el sacerdote, pues se le imponen las manos y el obispo le impone las manos y le unge también sus manos, que van a estar destinadas a sostener el cuerpo de Cristo, ¿no? Manos ungidas. Y cómo podemos ayudar a la Iglesia para que no falten vocaciones, pues el mismo Señor nos hablaba de pedir al Señor de la mies que mande obreros a su mies. El Papa escribía en esta encíclica que es Christus Vivit, que está dirigida a los jóvenes. Allí hablaba del discernimiento vocacional y se planteaba el llamamiento a la misión. Y veía que, claro, con el ejemplo malo que han dado algunos sacerdotes, pues podría como disminuir el número de personas que quisieran adentrarse por esos caminos de la respuesta a la llamada al sacerdocio. Y el Papa sugería que Dios ama a su Iglesia y no va a dejar de llamar a abundantes candidatos para el sacerdocio, porque la Iglesia lo necesita. La Iglesia necesita pastores que puedan como formar al pueblo para que alcance la plenitud de Cristo. En la actualidad, pues no recientemente, sino pues desde el Concilio Vaticano II, se plantean con recurrencia, pues quizá a veces pensando en la carencia del número suficiente de sacerdotes, pues la posibilidad de que haya sacerdotes casados, de que haya sacerdocio femenino, Entonces, estas cuestiones son de diversa índole. La del sacerdocio femenino, que está, pues, tantos sitios hablan y empujan, que se podría ver como que la Iglesia hace de menos a las mujeres, no dándole cargos de responsabilidad. No, la Iglesia no piensa eso de las mujeres. El motivo para no ordenar mujeres es que los sacramentos son de Jesucristo y Jesucristo no ordenó mujeres. Entonces, no es tanto que haya estudios sobre que la psicología femenina pues no cuadra con el sacerdocio. No, no es eso. No hay ni teología que piense que es más propio del varón ser sacerdote. No, no es eso. Sencillamente es que Jesucristo no lo hizo. Y Jesucristo y los sacramentos son de Jesucristo. Y dar esos poderes solamente los puede dar Jesucristo. Entonces, ¿quién se puede arrojar en la Iglesia una autoridad que no está claro que la tenga? O sea, todo el concilio decide que ahora vamos, pues, bueno, el concilio puede decidir cosas, pero son cosas que están bajo su
autoridad, pero la Iglesia la fundó Jesucristo. Y en ese sentido hay cosas que están directamente atadas a su fundador. Entonces, esto de la ordenación de mujeres depende sobre todo de que no sabemos por qué Jesucristo no ordenó mujeres, sencillamente no lo hizo. Entonces, no nos sentimos con la fuerza y la autoridad para, en una cosa tan importante, separarnos de lo que hizo Jesucristo. Unos pueden decir, bueno, es que en la época no, la mentalidad, bueno, Jesucristo está por encima de las mentalidades, es Dios, y si hubiera querido hacerlo de otra manera, lo habría hecho. Además, hay ejemplos de sacerdotisas en otras religiones. Entonces queda claro que es una cuestión de que Jesucristo no lo hizo, entonces nosotros no podemos hacer en la Iglesia lo que queramos porque la Iglesia es de Cristo, no es que sea nuestra. Los varones ibiri probati, o sea, ordenar hombres casados. Bueno, pues esto es una praxis de la Iglesia que podría cambiarse, pero que de alguna forma se ve que no conviene, que es tanto el bien que ha recibido la Iglesia con esta, observando esta disciplina, que no parece que sea adecuado cambiarla, ¿no? En otras pues iglesias, a veces pues católicas también, ¿no? Sobre todo las de ritos orientales que han vuelto, hubo una separación en el siglo XI de la Iglesia ortodoxa, o sea, los griegos se separaron en bloque, pero han vuelto otros. Y entre los griegos es común el matrimonio de los presbíteros, no de los obispos. Entonces, y luego hay sacerdotes anglicanos que cuando vuelven a la iglesia pues siguen casados, ¿no? Entonces, que es un tema, o sea, ¿y en la iglesia católica podrá haber sacerdotes casados? Los hay ya. O sea, no es que no los haya, los hay, ¿no? Pero una cosa es que haya sacerdotes casados y otra es poner una disciplina en la que sea una regla universal el matrimonio de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no sería quitarle a la Iglesia algo que ha servido mucho y ha ayudado mucho, ¿no? Hay muchas veces pues, que el prestigio del sacerdocio católico, que ahora está tan golpeado, pero que perfectamente puede volver a resurgir. Es cuestión de que haya muchos sacerdotes santos, ¿no? Porque allí donde hay sacerdotes santos, pues la Iglesia tiene mucho prestigio su sacerdocio. Contaba Ale Guinness, que se convirtió, cómo le impresionó, se convirtió al catolicismo. Alec Guinness es el que hace de Obi-Wan Kenobi en una de las series de Star Wars, ¿no? Pues este estaba haciendo una película en Francia, él es británico, haciendo una película sobre un sacerdote, yo estaba vestido de sacerdote, ¿no? Entonces, en esos paros que hay entre rodajes, ¿no? Pues él estaba tranquilamente sentado, descansando, y en el campo, era una escenas en el campo, la campiña francesa. Y llegó un chico pequeño y se acercó a él, que estaba vestido de sacerdote, sin serlo, y le trató con tanto cariño, con tanta confianza, o sea, un niño que no le conocía de nada, por ir vestido de sacerdote, le trató, esto le golpeó tanto que pensó, claro, una iglesia que tiene sacerdotes, que puede inspirar esa confianza a un niño, esto es especial. Y ahí comenzó un proceso de conversión, ¿no? Entonces vemos la maravilla que es el prestigio del sacerdocio y rezamos de alguna manera, ahora que está tan golpeado, porque se pueda recuperar, ¿no?
porque haya una legión tan grande de sacerdotes muy santos que contrarresten pues el pecado de algunos, y no solo el pecado de algunos, sino también la mala prensa que se ha hecho, ¿no? El pobre cardenal George Pell, que le han hecho sufrir muchísimo, y luego pues era todo era una venganza de no se sabe quién, ¿no? Bueno, pues, alguno lo debe saber, yo no. Pero necesitamos de ese prestigio, que es el prestigio de estar cerca de Jesucristo. Muy bien, pues yo con esto concluyo la clase sobre el orden sagrado. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? ¿Puedo hablar? ¿Todo bien? Padre, solo una preguntita. Mi nombre es Adelante. Juan Eh, Iriar. yo me quedé con sacerdotes casados. ¿Qué más o menos qué era eso que quiso decir? Porque yo que sepa solo que hayan sido casados tal vez y que No. O sea, en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados actualmente. Y entonces normalmente son sacerdotes que vienen o bien del anglicanismo. uh-huh. O sea, tú sabes que hay en Inglaterra ha habido un movimiento de muchas personas que se querían convertir en católicos, ¿no? Entonces, entre ellos había sacerdotes. Y se hizo una institución que acogía a esos sacerdotes con especiales necesidades. Bueno, eran sacerdotes anglicanos. Y al convertirse a la Iglesia Católica, pues ya podían ser ordenados sacerdotes y seguir casados con sus esposas, ¿no? Y ocurre que hay entre los orientales, hay, por ejemplo, ahora rezamos por Ucrania, pero en Ucrania hay un grupo de la Iglesia que era ortodoxa que se convirtió, o sea, pasaron todos a la Iglesia Católica y lo llaman los ortodoxos los uniatas, o sea, un grupo de ortodoxos que se hacen católicos todos y esos son uniatas. Entonces, en esos sacerdotes, pues algunos están casados y al convertirse y pasar a la Iglesia Católica son sacerdotes casados de la Iglesia Católica. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que a verlos, haylos ya. Otra cosa es que en la Iglesia latina, o sea, es decir, no en los ortodoxos o no en esos otros que vienen del el anglicanismo, no se quiere prescindir de la, podemos decir, de la eficacia, de la gloria, de la entrega que supone tener personas célibes que se dedican a Jesucristo con todos sus afectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasará en el futuro? Pues es un asunto que no es dogmático, es disciplinar. Entonces, ¿es algo que puede cambiar? Sí, pero ¿que va a cambiar? Pues no tiene por qué. ¿Se entiende lo que he querido decir? Sí, un poquito, o sea, como diciendo, eso es solo una excepción a la regla por el hecho de convertirse de otra religión a la nuestra. Es lo Sí, que... pero la regla no es un dogma de fe. Mientras que hay cosas que si se cambian atentan a lo que hizo Jesucristo, esto no. De hecho, Jesucristo llamó a personas casadas. San Pedro tenía una suegra. No sabemos si la esposa vivía o no vivía, pero tenía suegra, ¿no? O sea que había estado casado. Entonces, vete tú a saber en qué situación estaba Pedro, ¿no? Entonces, son excepciones, pero es que la regla no es algo que tenga que ser mantenido por fidelidad a Jesucristo, sino más bien es algo que conviene mucho. Ok, gracias, padre.
Yo sí quiero aprovechar a todos jóvenes. La verdad es que nosotros sí estamos necesitados de sacerdotes y sacerdotes como los de la obra, que son personas excelentes que se dedican con amor hacia nosotros. Entonces hay que ver la manera de orar mucho por esas vocaciones y ver también cómo se les ayuda. Se los dejo como idea. Sí, hay una labor muy bonita que hacen los sacerdotes de la obra, que es apoyar a chicos que están en el seminario y entonces tienen guía espiritual, pero luego ya toda la obra en conjunto tiene unas obras corporativas que suelen estar relacionadas con universidades, por ejemplo, la Universidad de la Santa Cruz. En Pamplona hay unas universidades eclesiásticas y alrededor de esas universidades donde se forma también a sacerdotes en las ciencias sagradas, porque hay teología, está derecho canónico, filosofía eclesiástica, hay seminarios, unos seminarios que son interdiocesanos, es decir, que pueden llegar gente de muchas diócesis y se forman allí. O sea, los obispos piden al Opus Dei que por favor formen a esos seminaristas suyos, o a veces van ya sacerdotes, es decir, que en Roma y Pamplona no solamente hay seminarios internacionales donde van chicos que todavía no se han ordenado para ser sacerdotes, sino que también hay lugares donde se forman sacerdotes que han hecho su bachillerato teológico aquí en las diócesis y se van a Roma pues para hacer una licenciatura, que suelen ser 2 años más de estudios eclesiásticos, y algunos su doctorado pues en teología moral o sagrada escritura y demás. Entonces los hacen junto esas universidades y además se cuida mucho su formación espiritual. Porque un problema que hay a veces con los sacerdotes que se van a estudiar es que se quedan sin obligaciones pastorales y entonces vuelven a la época de estudiantes, es decir, de universitario que tiene pocas obligaciones y eso no les ayuda mucho en su vida espiritual. Entonces, en estos centros se les, al mismo tiempo que se les forma espiritualmente e intelectualmente, se cuida de que sigan con su formación de pastores, ¿no? De seguir trabajando en parroquias, y durante los veranos se les coloca en algunas parroquias de España, ¿no? Por ejemplo, o de Italia, ¿no? Con párrocos amigos, ¿no? Para que puedan seguir ejercitando su ministerio pastoral, ¿no? Y no se aflojen, ¿no? Y no se aflojen. Y entonces para esto se necesita medios económicos también, ¿no? Porque hay una fundación que recoge dinero para la formación de sacerdotes, ¿no? Que puedan ir a estas. Antes, pues ayudaba mucho a Alemania, no daba muchas becas, pero claro, ahora Alemania no está para ayudar a mucha gente, ¿no? Están un poco despistados y cada vez hay menos católicos allí, ¿no? Con lo cual tienen menos fuerza. O sea, de hecho no están ayudando ahora, ¿no? Entonces, hay muchas veces que se obtienen bastantes recursos de los países que envían sacerdotes, ¿no? Desde Guatemala están yendo un buen grupo de sacerdotes diocesanos o seminaristas a formarse en Roma y en Navarra, ¿no? Bonito, bonito. Entonces, Gracias. si quieren saber a quién tienen, si tienen algún amigo que quiere ayudar económicamente, le pueden preguntar al padre Mario Gracioso, porque él está bastante metido en el tema de buscar medios económicos para enviar sacerdotes y para enviar sacerdotes y seminaristas, ¿no? Él ya me había dicho a mí eso. Entonces, y cabe la oportunidad, pues hay que mencionarlo, ¿va? Porque cualquier aporte es bienvenido. No nos imaginamos
lo difícil que es estar consiguiendo esos fondos, ¿va? Para ser un sacerdote, sí se necesitan fondos como los sacerdotes que nos vemos en la obra, que son estudiados, que son gente preparada, son gente entregada, eso es lo más bonito, ¿va? Que es lo que necesita el mundo realmente. Pues entonces, los sacerdotes diocesanos pueden recibir ese tipo de formación si se les ayuda y se van y luego vuelven felices a trabajar a las diócesis, ¿no? Y vamos a hablar con don Mario, vamos a ver qué plan se puede hacer. A ver qué planes tiene. Exacto. Muy bien. ¿Algo más? Solamente, padre. Bien, pues entonces rezamos una Ave María para concluir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien, pues un saludo y encantado de haber estado con ustedes este ratito. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Chao.